Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema... Vamos a hablar de tratamiento de residuos y la invitada en este caso es Claudia Quelinek. Ella es presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales, cuya abreviatura es CATRIES. Bienvenida a Ventana Pública. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Gracias por tomar el tema que, como siempre decimos, nos ayuda a visibilizarlos y a seguir generando conciencia. Bien, compartinos un poco cómo es, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, el sistema de tratamiento de residuos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza? ¿Cuántas personas se ven involucradas para lograr la higiene en la ciudad? Sobre todo cuando se trata de residuos industriales y especiales. Bueno, los residuos industriales y especiales tienen la particularidad que son los que generamos los grandes, las industrias y los grandes generadores, esa es la figura, ¿no? O sea, a partir de determinada cantidad, por ahí un centro comercial, si bien no tiene una actividad industrial, sí es un gran generador de residuos y toda esta línea, digamos, tiene que contratar su propio sistema de gestión. No es como el vecino común que saca la bolsa al contenedor y el servicio municipal, digamos, retira estos residuos. Los grandes generadores y los industriales debemos hacer la gestión de nuestros propios residuos. Y CATRIES agrupa, digamos, a todas estas empresas que intervenimos en esta cadena de gestión, desde la recolección, a veces también el acondicionamiento de estos residuos para una correcta recolección, el tratamiento y su disposición final, que depende mucho, digamos, el tratamiento y la disposición final del tipo de residuo que es. Dentro de los residuos industriales tenemos un subconjunto que es lo denominado peligroso por sus características, que no necesariamente es la bomba atómica, digamos, porque uno cuando habla de un residuo peligroso por ahí se le viene en la cabeza a Chernobyl nada más y la verdad que un medicamento vencido es un residuo peligroso, digamos, todos en nuestra casa tenemos algún residuo peligroso. Un envase que contuvo pintura es un residuo peligroso, un envase que contuvo lavandina y que contiene lavandina cuando deja de cumplir su función es un residuo peligroso. O sea, cuando terminé y el envase quedó vacío, por más que no contenga ya material, digamos, el envase está contaminado, es un residuo peligroso. Un tubo fluorescente es un residuo peligroso. El filtro usado del auto es un residuo peligroso. Se denomina peligroso porque hay determinadas características como ser inflamable, ser corrosivo, ser infeccioso. Esta corriente de los residuos infecciosos son los residuos hospitalarios, que también conocemos y todos hemos estado en contacto con esto, son los que se generan en la atención de la salud, digamos, y que estuvieron muy en boga, digamos, en el momento de la pandemia, porque su generación aumentó. Bueno, estos residuos requieren un tratamiento especial, una gestión adicional, digamos, para que no se mezclen con el residuo común y, digamos, transfiera estas características al resto de los residuos. Por eso es que necesitan un transporte separado y una gestión separada de lo que es el residuo común. Y después, dependiendo de sus características, se pueden tratar de manera físico-química, obviamente, siempre en lo que es residuo no peligroso, está primero y la prioridad es poder separar y clasificar aquellos que puedan ser reinsertados en la cadena productiva para ser reciclados y después reciben distintos tratamientos para finalmente tener una disposición final. Todos los residuos, en algún momento, una parte, lo que no puede ser recuperado, reciclado, lo que sea, termina yendo a disposición final. Incluso aquellos que se incineran, porque se genera una ceniza, esa ceniza va a disposición final. Brevemente es más o menos eso, un circuito, digamos, en general
digamos, de tratamiento. Lo que nosotros venimos trabajando desde las cámaras es concientizar acerca de la cantidad de residuos que hoy no tienen un tratamiento formal, es decir, que no se envían a empresas, a industrias para que se traten y terminan en lugares como basurales a cielo abierto, en ríos, en arroyos, que termina contaminando el ambiente y perjudicando, digamos, a la salud de todos nosotros, ¿no? Y del resto que participa del ecosistema, como animales y flora, fauna y demás, ¿no? Claudia, buen día, Mario es mi nombre. Sí. ¿Cómo te va, Claudia? Buen día, Mario. Buen día. Todo Claudia, bien. ¿sabes qué? Hay algo que me alarmó. Yo vi un informe que me mandó la gente que trabaja con vos. Solo no llega al 8% de la basura que se genera que es tratada. El resto está sin tratar. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Con las cámaras del sector, bueno, yo presido Catries, como bien ustedes Sí. me presentaron, también está CAIPA, la otra cámara sectorial. Veníamos trabajando hacía años persiguiendo datos, ¿no? Índices que nos mostraran cuánto es el residuo que se genera y el residuo que efectivamente se trata, porque obviamente aquellos que tenemos industria y llevamos adelante una empresa que se dedica a esto, necesitamos tener esa información para poder identificar cuáles son los lugares donde se requiere inversión, mano de obra, capacitación. Y la realidad es que no hay datos oficiales. Nosotros agotamos todas las vías de consulta, además, con todos los estratos, digamos, estatales, desde municipales, provinciales y nacionales, pidiendo esta información. Y ante esta falta, promovimos, digamos, la formación del Observatorio de Residuos, que se conformó en la Universidad de Rosario en acuerdo con la UBA, y con ellos, con ambas universidades, a partir del año 21, que fue en plena pandemia, donde firmamos convenio con ellos en abril del 2021, se empezó a gestionar y a trabajar sobre la generación del índice de tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del residuo generado se trata efectivamente? Y esto a partir de los datos que le dábamos la industria del sector, porque no teníamos otro dato concreto. Después, obviamente, las universidades empezaron a trabajar con datos de producción de las provincias, de las industrias radicadas y demás. Y los números que empezamos a tener son horribles, son estos que vos mencionás, o sea, oscila entre el 5, el 8, los mejores bimestres por ahí, hablamos de un 11% del residuo efectivamente tratado. Quiere decir que estamos hablando que más de un 90% de los residuos termina en el canal informal, que también es ilegal, digamos, y que es a lo que también nos hemos acostumbrado lamentablemente, ¿no? A ver basurales, a ver ríos contaminados, a ver costado de la ruta con residuo volcado y que se prende fuego y que eso genera la baja de visibilidad que termina también generando a veces accidentes viales. Entonces, un poco empezamos a trabajar, si bien estos datos no son lindos, empezamos a tener dimensión del problema y de la situación, ¿no? Porque para poder gestionar soluciones y empezar a pensar políticas públicas, hay que tener también una dimensión del problema y también de qué es lo que afecta, porque digamos, lo que hay que hablar acá es que esto no es un tema solamente ambiental, y que lamentablemente nunca ocupa lugar en la agenda diaria, porque esto también trasciende a otras áreas como lo que es salud, como lo que es seguridad, desde ya educación, ¿no? Pero el área, los problemas ambientales y la gestión de los residuos, la mala gestión, la no gestión de los residuos, es el principal problema ambiental, porque cuando hablamos de calentamiento global y las consecuencias del calentamiento global, ahora estoy viendo últimamente, seguramente ustedes también, varios municipios que están haciendo videos sobre la corriente del Niño, que se esperan grandes lluvias en los próximos meses y que inundaciones en lugares donde son ciudades costeras o hay
o hay zonas bajas como lo que es el Tigre y el Delta, adelantándose a problemas de inundaciones. El calentamiento global es también consecuencia de la contaminación, y el principal problema de contaminación que hoy tenemos es que los residuos se gestionan mal y terminan contaminando, y nos afecta a todos, digamos, porque esto redunda en una menor calidad de vida, ¿no? Obviamente desde padecer inundaciones, pero también a tener el agua contaminada, el aire contaminado con dioxinas y furanos, que es ese humo negro que se genera cuando se prende fuego residuos en la vía pública, ¿no? Porque también esto que en su momento veíamos mucho, que después se empezó a sancionar, que es quemar neumáticos. Eso obviamente contamina, porque es ese humo negro que vemos, eso es altamente contaminante. Entonces, bueno, de eso se trata un poco el trabajo que estamos ahora llevando adelante con este informe. Claudia, en relación a la mala gestión de los residuos, ustedes en los informes que vienen elaborando y entendiendo igual que todavía no hay cifras oficiales o suficientemente fieles, me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales, a nivel industrial principalmente, hay tantos problemas para que se logre la gestión correcta. ¿Es por una cuestión de desinformación? ¿Es una cuestión de costos? ¿Qué hay detrás de que no se tomen las decisiones correctas? Obviamente lo principal es una cuestión de costos mal entendido, digamos, porque obviamente contratar una empresa para que se lleve los residuos y los trate correctamente tiene un costo, y tirar los residuos en un lugar que no está habilitado tiene otro, ¿no? Que es solamente contratar un camión, que además es un camión que no está habilitado, porque como no tiene que cumplir con ningún proceso de trazabilidad ni tener ninguna habilitación, es un camión, un transporte más barato, pero que eso termina generando un costo, obviamente no directo para la empresa, pero que después impacta en todos, porque a la larga eso, más allá del impacto ambiental que genera, el Estado debe remediarlo. Hemos visto en varias ocasiones que o el municipio o la provincia termina haciéndose cargo de la remediación de algún lugar donde hay basura acumulada. Bueno, de hecho, hubo varias campañas para remediar basurales a cielo abierto que después lamentablemente se vuelven a generar. Y además, que va de la mano con el tema de costos, la falta total de conciencia ambiental sobre los impactos que esto genera, ¿no? Y que es fundamental. Claudia. Desde ya en el empresario y en el industrial, porque hoy estamos en el siglo XXI, no podemos hablar de que yo genero empleo y entonces no me dan los números para pagar la gestión. Es como decir, bueno, voy a tener un negocio y no voy a pagar los impuestos porque no me alcanza. O sea, en la estructura de costos la gestión de residuos tiene que estar incluida. Claudia, o sea, disculpame que te interrumpa, sí, pero me quedo pensando si esto, primero, el desconocimiento me parece que es una de las principales causales, me imagino, porque te voy a ser sincero, hace cosas, yo entré en este tema del tratamiento de residuos, o pasó a ser parte de mi vida, del conocer este tema, ponele, yo tengo 57 años de edad, hace 15, ponele, pero por una cuestión profesional, porque teníamos que en aquel momento contratar empresas para que se lleve residuos tóxicos que generábamos en la institución donde trabajo. Pero antes ni sabía que existían estas organizaciones o empresas que se dedican a tratar estos residuos. Y me juego la cabeza que si vos parás a personas en la calle y les preguntás, muchas desconocen de la existencia y cómo contactarlas. La problemática creo que no está expuesta como debiera estar. Me parece fabuloso el trabajo que están haciendo ustedes, pero no está instalado en los medios este tema. Está instalado, quizás está empezando a instalarse el tema de la ecología, del cambio climático, pero el tratamiento de residuos creo que es un tema que tendría que estar más vigente. Punto 1. Y punto 2, ¿hay algún tipo de ayuda de parte del Estado en esta tarea que tienen ustedes? Bueno, sí, lo que vos decís es verdad, es un tema que no se conoce, digamos, nosotros cuando empezamos esta tarea de gestionar los datos, también dijimos hay que hacer una campaña para informar y de eso se trata. Es muy importante también que la sociedad, por más que, digamos, la gestión de los residuos industriales y grandes generadores
muchas veces no pasa por decisiones del ciudadano común, aunque, digamos, un empresario, un gerente o aquel encargado de gestionarlos en una empresa es un ciudadano común también, ¿no? Digamos, ese es el segmento en que sí está obligado y debe conocer cuál es la correcta gestión y la normativa ambiental. Cuando vos tenés una industria, sabés que esos residuos no los podés volcar común. No es que el que está gestionando mal los residuos en un gran generador desconoce la normativa. Por eso es importante que el común de la gente también conozca cuáles son las obligaciones y cuáles son también los derechos para un ambiente sano, digamos. Es un derecho constitucional el acceso a un ambiente sano. Me lo tiene que garantizar y obviamente el Estado con su fuerza fiscalizadora, y que a veces claramente es insuficiente, pero además el industrial tiene que hacerse cargo de esta gestión, ¿no? Por eso también nosotros hacemos hincapié en esto de la educación ambiental y de la comunicación y de explicar todo este proceso que uno dice está tan alejado, pero está tan cerca también, ¿no? de la diaria de todos nosotros. Y la segunda, si recibimos algún tipo de ayuda, me decías, ¿no? Sí, del sí, Estado con sí. esto. Mira, la verdad que, bueno, a nivel nacional, lamentablemente, la autoridad ambiental se achicó mucho, era ministerio, ahora es subsecretaría, los recursos son mínimos. Pero a nivel provincial, dependiendo de algunas provincias, hay una mayor conciencia, hay un entendimiento también de que hay que adaptar la normativa, ¿no? Porque de 40 años acá ha cambiado el consumo, han cambiado la producción, ha cambiado un montón de cosas, tenemos que adaptarnos, pero además, y lo que es fundamental, la tecnología tiene que llegar al área también, que es lo que por ahí el que me escucha dice que qué ridiculez está diciendo esta señora, pero en muchas provincias sucede que todavía manejamos expedientes de papel. Entonces, imagínense lo que es hoy poder fiscalizar un universo de industrias cuando tenés expedientes de papel. Recién en gestiones, bueno, yo también tengo actividad, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y recién esta gestión de este gobierno digitalizó los trámites. Antes era casi imposible. Vos ibas y presentabas un expediente de papel, o lo perdían o no le encontraban, o había una parte que no la tenían. Entonces todo eso hacía lentísimo los procesos. Hoy estamos hablando de que se puede hacer una categorización industrial, que es el primer paso para iniciar cualquier actividad online casi en el momento. Y antes eran trámites que demoraban 3 años. Entonces, venimos lento, pero bueno, venimos para adelante, como decimos. Si además nos faltan datos, es muy difícil. Incorporar también herramientas de inteligencia artificial, ¿no? que están haciendo muchos gobiernos. Es Claudia, fundamental. Y después lo que siempre digo es, la gestión de los residuos tiene mucho que es mano de obra humana y que eso no se puede reemplazar. Entonces, podemos ayudar, digamos, con estas herramientas porque nos permite cruzar datos y demás, pero después lo que tiene y que está bueno para este momento en donde hay una transformación en lo que es el mundo laboral, es que la gestión de los residuos peligrosos industriales de todo tipo requiere de mucha mano de obra capacitada. Entonces, lo que nosotros también venimos diciendo desde las cámaras, lograr que se formalice todo este residuo que hoy se descarta mal en canales informales, en el momento de que ese residuo pase al circuito formal, va a hacer que también todas las industrias que participamos en este proceso de gestión necesitemos mano de obra. Entonces, también sacar a esa gente, que hoy se llaman recicladores informales,
Y es lamentable también porque hay gente que no tiene siquiera un par de guantes o de botines de seguridad para hacer las cosas que están haciendo, van a ser incorporados al circuito formal con todos los beneficios que eso lleva, ¿no? Claudia, hace instantes mencionabas el ejemplo de lo que hacen otros gobiernos. Y ahí yo te consulto si tienen algún país de referencia, alguien que tomen de ejemplo, un estado que tomen de ejemplo, que digan, bueno, puede ser una guía, un referente para la creación de nuestras propias políticas. ¿Existe alguno? No, uno solo como referencia no, pero hay distintas políticas. Por ahí quien está más avanzado hoy es Europa, con políticas ambientales. O sea, no hay que inventar nada, digamos, está todo en marcha ya y de hace años en varios países. Hay países que por ahí están más educados y más avanzados porque todo, digamos, es de abajo para arriba, en donde el ciudadano entiende, está capacitado, comprende y es consciente, empieza también a impulsar distintas medidas, desde lo que es la separación de residuos hasta el correcto tratamiento. Hoy tenés individuos que leen las etiquetas y conocen y se informan acerca de los procesos de las marcas. Un tema que tiene mucha prensa es el de libre de crueldad animal también, que hoy todavía hay marcas que siguen probando sus productos en animales. Y que por ahí acá empezó a hablarse hace poco, pero en otros países no se consumen marcas que hayan sido probadas en animales. Bueno, eso es un ejemplo acerca del consumo consciente también, ¿no? Ver estas cuestiones e informarse. Y en este sentido, volviendo al tema de Europa, el convenio Mercosur-Unión Europea, que finalmente se concretó a finales del año pasado, eleva la vara a nivel nacional, porque para aquellas industrias, que no son todas grandes empresas ni multinacionales, también están los pequeños productores y las pymes que exportan a Europa, tienen que cumplir con requisitos ambientales que antes no se requerían. Que obviamente la gestión de residuos está en todos y es fundamental, pero también sobre uso de suelos, el uso de agroquímicos, que de hecho hubo varios casos de cargas que se rechazaron en Europa porque la concentración de agroquímicos era mayor a la permitida. Todo eso va a hacer que nuestras prácticas sigan mejorando, ¿no? Y que también impulsemos la normativa desde la necesidad. Lo que siempre decimos también, es hoy fundamental la modificación de la normativa, no porque tenemos normativa básica que todavía no cumplimos, porque esto de volcar residuos en lugares ilegales, obviamente que está prohibido y se sigue haciendo, pero es un camino que tenemos que transitar. Bueno, en relación a eso, me quedé pensando que en el 2015, en el gobierno de Macri, si mal no recuerdo, se estaba debatiendo importar residuos precisamente de Europa. Y bueno, al final se definió no hacerlo, pero también es un tema que muchos países del norte, por así llamarlos, tienden a deshacerse de sus residuos mandándolos a países tercermundistas, países en desarrollo, y por cuestiones económicas muchos países terminan aceptando la disposición de residuos de otras naciones. En Argentina, ¿qué tan firmes estamos en contra de esas políticas? Mira, yo creo que primero tenemos que resolver nuestro propio problema de residuos como para después empezar a contemplar la idea de traer residuos de otro lado. Entiendo que hay industrias que trabajan del recupero. Esto de la importación de residuos no era de residuos en general, sino era distintos tipos de residuos que podían ser recuperados y reciclados. Pero digamos, nosotros hoy no tenemos capacidad instalada si tuviésemos que tratar el 100% de los residuos, tampoco porque hay una demanda de ese 100% de los residuos. Es por eso que nosotros trabajamos en estos índices. En la medida en que se vaya formalizando en la cadena de tratamiento, esto se irá invirtiendo más en más plantas de tratamiento.
Y el problema de importar residuos no está en el hecho solamente, sino después de controlar qué se hace efectivamente. Si ese residuo es lo que dice que se está importando y va a ser para lo que se dice que se va a hacer, reciclar y demás. Y no que se termina trayendo una cantidad de residuos, porque como bien vos decís, muchos países hacen esto para sacarse de encima materiales altamente contaminantes o que requieren un tratamiento mucho más sofisticado y lo mandan al sur global, si se quiere, para no usar el término de tercer mundo, pero y que terminan varados después en depósitos fiscales o en aduana porque no cumplen con los requisitos para ingresar, porque eso también sucede, que la normativa aduanera todavía no contempla rechazar estos materiales y cuando llegaron acá ni se pueden nacionalizar ni pueden volver. Y tenemos problemas en depósitos fiscales de un montón de materiales que entraron, o sea, que no llegaron a nacionalizarse pero que están en el país. Entonces, ahí hay un problema, digamos, mucho más complejo que creo que, digamos, se puede abordar una vez que tengamos resuelto la gestión de los residuos que generamos ya en el país antes de empezar a traer para lo que sea, así sea para reciclar. O sea, hay acá suficiente como para hacer esos procesos. El tema es que no está formalizado. Tenemos que trabajar en eso, en la formalización. Miraba datos, nos pusimos a buscar datos porque hicimos los deberes, porque sabíamos que venías vos, Claudia, y entonces vimos que hay 5.000 basurales a cielo abierto y solo 70 rellenos sanitarios habilitados, con lo cual ya ahí marca una diferencia entre, digamos, demanda y oferta, para decirlo en términos económicos, tremenda. Y se me ocurre que lo que hablabas vos recién respecto de esto, digamos, si confiáramos en la fiscalización, hasta podría permitirse que vengan residuos de afuera, porque, digamos, de última le estás prestando un servicio o le estás vendiendo un servicio que es el tratamiento de esos residuos. El tema es que desconfiamos si verdaderamente después se van a tratar de la forma que se tienen que tratar. Y lo siguiente que te quería decir era este tema de la importancia, vuelvo a la importancia de que la gente conozca todas estas cosas, porque como vos bien decís, hay gente que ya no compra productos que se testeen en animales. Porque hubo una campaña fuerte para que la gente haga eso. Sí. Si la campaña fuera fuerte, más allá de depender de estos avatares de un tipo de Estado y otro tipo de Estado, un tipo de Estado que se preocupa y controla versus otro que no se preocupa y no controla, además habría un control que es el del propio ciudadano, digamos, que fíjate cuando fue el tema de las papeleras, cuando se tomó conocimiento, el quilombo que se armó, digamos, y motivó que algo se tenga que digamos que la atención por lo menos tuvo que estar en ese lugar. Quién sabe si los ciudadanos supieran muchísimo más de estas cuestiones porque los invadiéramos desde los medios con este tipo de información, estarían más pendientes de eso. Y por último te digo, el tema donde, por ejemplo, una pavada, pero yo de vuelta paro a 10 personas por la calle, 9 no saben dónde tienen que tirar las pilas. O peor, 9 me van a decir que le tiran las pilas junto con cualquier otra basura. Y ahí también falta una campaña de conocimiento y aparte el Estado con lugares donde poder tirar ese tipo de residuos. Y en relación a ello, a mí me surge, pensando en residuos médicos que nosotros mismos generamos, todo lo que son preservativos. Uh-huh. El preservativo termina siempre en la bolsa de basura común y es un desecho peligroso. Uh-huh. Y ahí tampoco hay como una definición de cómo deberías tirarlo correctamente, adecuadamente, o quizás sí, no estamos informados. No sé si vos lo ves de esta manera. Sí, digamos, entrar, igual primero te quiero hacer un paréntesis con el tema de las papeleras, que es un tema controversial, digamos. Decime. Porque cuando se hizo toda esa campaña, había otros intereses que no eran ambientales. Bien. Porque la tecnología de las papeleras que se instalaron finalmente en Uruguay era más moderna de las papeleras que tenemos acá, digamos. La discusión no es si se instala papeleras o no, porque todos usamos papel. La discusión es, tenemos que ser conscientes en el uso, digamos. Es porque es lo mismo que en la campaña de no a la minería, digamos. Si no hacemos más actividad minera, no sé, no tenemos más lentes, no existe más el vidrio. Volvemos a la época de la piedra, digamos. Hay que ser también consciente cuando leemos las noticias y entender qué hay detrás de estos conflictos. Porque
Después el tema se diluyó y dejó de recibir la atención de la prensa, pero en su momento se armó una comisión bipartita entre Uruguay y Argentina para monitorear la contaminación de las papeleras y se determinó que la contaminación era mayor del lado argentino, donde vuelcan las papeleras que ya estaban instaladas y no las que estaban volcando Botnia y no me acuerdo el nombre de la otra en su momento. Entonces, ojo cuando hablamos de estos temas, porque en ese momento, que además fue cuando tomó a cargo la Secretaría de Ambiente Romina Piccolotti, que terminó con un escándalo por el uso de fondos para uso personal, digamos. De ambiente no tenía nada, como tenía una organización en su momento, la pusieron al frente de la autoridad ambiental más grande, que eso es otro déficit que tenemos, pero no con este gobierno, con todos. El área de ambiente se negocia siempre para la política y viene alguien que no tiene ni idea. Antes tuvimos a un hijo de desaparecidos que bueno, no tiene nada que ver con la política. O un rabino. ¿Qué tiene que venir a hacer un rabino como máxima autoridad ambiental? Está bien, vos me decís es la figura política y se rodea de cargos técnicos que saben. Nunca pasó eso. Entonces, cada vez que viene la autoridad ambiental, estamos otra vez yendo institucionalmente a explicar cuál es la problemática. Es imposible así tener, ni te digo una política pública, sino una política que pueda ser coherente durante los 4 años de gestión del gobierno. Es muy difícil. Y Mirá como volviendo todo, al tema, mirá como todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque terminamos hablando de política. Pero es así, lo que vos contás no es nada más que la cartera de ambiente, digamos. Esto es un tema frecuente con distintos temas. Otro día te llamamos y hablamos de estos temas que veo que te interesa y está buenísimo. Pero lo que vos contás es una problemática. Y simplemente la salvedad, cuando te traje lo de las papeleras, no fue por este tema que vos decís, que está muy bueno. No, que sino como tema, ejemplo de... como ejemplo de que la gente por lo menos empezó a darse cuenta que la generación de papel traía residuos tóxicos. Después, ¿cómo lo trataban? Exactamente. Claro, por lo menos se puso en el foco. Lo entiendo. O sea, a nosotros nos damos cuenta de esto, ¿no? Por eso también empezamos a hablar del tema, porque además nos pasaba que éramos vistos los tratadores de residuos como la industria que contaminaba, cuando en realidad la industria del tratamiento es parte de la solución a todo esto. Obviamente que todos los procesos industriales generan impacto ambiental, como por ejemplo, y el más cuestionado es la incineración de residuos. Pero hay residuos que no pueden recibir otro tratamiento y se tienen que incinerar, y para incinerar residuos tenés que tener una cantidad de permisos que requieren una cantidad de controles que tampoco son conocidos, y que es desde monitoreos en la chimenea hasta monitoreos de calidad de aire hechos por terceros de manera periódica para que garantice que lo que sale por la chimenea no contamina, ¿no? Por eso también nos obliga a salir desde la industria a explicar todos estos procesos, porque la realidad es que es desconocido, pero hay que también entender que para solucionar el problema de los residuos, porque cuando llegamos a hablar de los residuos ya tenemos el problema, ¿no? Esto hay que empezar a tratarlo antes, a darle incentivos a la industria para que genere menos residuos. En el momento que haya una mayor fiscalización hacia las industrias y que esas industrias se tengan que hacer cargo económicamente primero de la gestión de esos residuos, las industrias también van a invertir para generar menos residuos, porque acá no es negocio para nadie, no es que nosotros desde la industria queremos tratar 5.000 toneladas de residuos todos los meses. No, hay que generar menos, más sofisticados, digamos, más complejos, para que la industria realmente haga su trabajo, pero gestionarlos de manera correcta. Hay que trabajar los dos extremos, generar menos residuos y que esos residuos vayan por el canal que tienen que ir. Pero claro, al no haber fiscalización, si yo genero 10 litros o genero 1.000 litros, pero los termino tirando por el caño y va al río y nadie lo controla, sucede esto, sigo generando 1.000 litros. Si total el agua tampoco hay un control sobre el uso de agua, que digamos, en países más avanzados, vos vas a Europa y está prohibido lavar la vereda o lavar el auto con el agua corriente. Bueno. No sucede. Acá no hay ningún tipo de
control todavía sobre esos recursos y mucho termina siendo residuo porque se utilizan los procesos de producción sin ningún control, se termina contaminando y termina siendo residuo. Entonces, digamos, hace falta abordarlo desde muchos lugares, pero necesariamente en todos los escenarios la sociedad tiene que estar concientizada y tiene que formar parte de eso porque es realmente el actor que empuja y somos los que estamos siempre, digamos. Los gobiernos cambian, los colores políticos cambian, somos nosotros los que tenemos que impulsar estas políticas de Estado. Bueno, pasa mucho que mencionabas con el agua, la gente tira los medicamentos vencidos por el inodoro. Y ahí tenés un montón de contaminación que llega a los ríos, que perjudica a los peces. Hay estudios que se han estado realizando en relación a que debido al desperdicio de anticonceptivos en las aguas cloacales, que también se desprenden de la propia orina, porque ahí también hay otro problema. Cada vez hay más peces hembra. Empieza a haber una disparidad en el género de los peces. Y en relación a lo que mencionás de la participación ciudadana, sí me gustaría saber qué tanto del monitoreo que se realiza a nivel estatal es en parte gracias a las denuncias que hace el ciudadano común. Mira, el monitoreo que te exige el Estado en industrias que están habilitadas, obviamente, ¿no? Se lo exige ya por normativa, no es que porque un ciudadano lo pide, se exige. O sea, las industrias están obligadas a un monitoreo. Tenés un plan de monitoreo que está incorporado a tu permiso ambiental, siempre. Okay. Lo que puede suceder es que a raíz de una denuncia se haga un monitoreo adicional para ver la foto de un momento. El tema también es que muchas veces los desvíos ambientales suceden en un momento, ¿no? No sé, hay un incendio, y vos tenés que llegar en el momento para hacer el monitoreo y para poder comprender cuál es el impacto ambiental de ese momento. Muchas veces también por la propia burocracia sucede que las denuncias llegan diferidas, ¿no? Y entonces vos hay una denuncia por mal olor o por humo o por lo que sea, y hasta que hace todo el circuito te llega la inspección 10 días después y bueno, ese hecho ya ocurrió. Entonces, bueno, vos podés pedir el monitoreo y demás, o hacer un monitoreo, pero ya estás hablando de ese momento. Tenés que ver para atrás el monitoreo o lo que sucedió en ese momento. Muchas veces tenemos monitoreo continuo. Las chimeneas tienen un monitoreo continuo. Ahora, si vos querés medir calidad de aire por algún evento, y sucede eso también. Sí, como respuesta a tu pregunta es, se piden adicionales, pero en general todos tienen su plan de monitoreo. Cuando tienen el permiso ambiental, que es lo mismo, cuando vos estás en el circuito formal y tenés los permisos que tenés que tener, estás regulado. Pero bueno, también sucede a nivel industrial, que hay industrias o actividades que funcionan sin los permisos correspondientes. Sí. Eso es una realidad también. Sí, a mí un poco la pregunta me surgía también para poder medir quizás la cantidad de denuncias o el tipo de compromiso que tiene la sociedad civil. Si realmente hay gente que les escribe o denuncia o manda pruebas, o si efectivamente hay una sociedad que está dormida y que deja pasar un montón de cosas. No, mira, te puedo hablar por experiencias personales que nos ha pasado y que pasaba que recibíamos denuncias o reclamos de vecinos por el humo, por ejemplo. El humo en sí no es un elemento contaminante, puede ser un elemento molesto, depende de las condiciones climáticas y la presión, porque el humo baja y entonces se genera este tipo de neblina. Pero bueno, eso la verdad lo hemos trabajado con educación, hemos abierto las puertas de las plantas, hemos invitado a los vecinos a conocer los procesos, hicimos visitas guiadas, informamos acerca de cuáles son los controles que tienen las chimeneas y eso ayuda muchísimo porque la realidad es que la mayor parte del problema suele ser desinformación. Y si vos
tenés una política de transparencia, que es un poco también lo que promovemos de las cámaras. Decimos, bueno, estos índices de generación y tratamiento se gestionan a partir de información que damos las empresas, porque queremos transparentar la actividad y porque estamos abiertos a esto, ¿no? Y muchas veces sucede esto, hay una desinformación y hay falta de conocimiento de la actividad, porque es lógico, digamos, nadie es especialista en tratamiento de residuos y menos en los distintos procesos. Pero muchas veces, la verdad, en la experiencia te puedo decir, ayuda el tema de informar, de educar, de generar estas visitas guiadas y demás. Pero hay una conciencia ambiental. Obviamente, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de un nivel por ahí de educación superior a lo que sucede en el interior, donde hay menos conocimiento del tema. Pero bueno, de a poco vamos llegando también. Bueno, muy interesante. La verdad que seguiría un rato largo con vos, Claudia, pero se nos va el programa. Interesantísimo. Gracias por habernos visitado. No, por favor, gracias a ustedes por tomar el tema. Como corolario final, si quieren contactarse con vos o alguien que quiere información al respecto, ¿qué puede hacer el ciudadano primero para mejorar todo este tema? ¿Y cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, nosotros estamos en las redes, @catries.org. También tenemos la página web, catries.org.ar, CAIPA lo mismo, caipa.org.ar. Nos pueden hacer llegar consultas, nos pueden hacer llegar pedidos de visita, nos pueden pedir información. Estamos a disposición siempre. Se pueden bajar los informes también de las páginas. Que les hicimos llegar a ustedes es el último, creo que todavía no está subido, pero lo estamos subiendo en breve, que es el primer bimestre 2026. Nada, vos tenés mi contacto, si te llega también alguna consulta directa, obviamente no dudes en hacérmelo saber. Y a disposición, cuando quieran también hablar del tema, me encuentran, digamos. Bárbaro, Claudia. Muchas gracias por haber pasado por el programa. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Claudia Kalinek pasó por nuestro programa. Vamos a estar en contacto, seguramente.